Bueno, declaramos que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Dándole gracias a Dios que me permitió conocer a un amigo, a un hermano, a un ministro competente de un nuevo pacto, al hermano Antonio, que se comunicaba conmigo cada mes y medio, y me contaba el sufrimiento que hay en México, como lo sufrimos aquí. La escasez, tenía que trabajar con sus bongoes o tambores, que él era músico. Le tocaba salir a trabajar porque la gente en México, muy necesitados y muy ariscos al Evangelio de la Gracia. Pero en medio de dificultades, problemas, escasez, estaba en pie, enseñando, compartiendo la palabra, hablándoles a los presos, yendo a una parte, yendo a otra, y me comunicaba que tan difícil era hacerle entender a la gente la verdad. Desafortunadamente, la gente vive en el mundo natural y le ha creído y actúa más bajo la mentira que la verdad. A él, a su familia, mucha paz. Y desde aquí de Tuluá y varios ministros que se han comunicado conmigo, les brindamos nuestra amistad y nuestro amor. Mientras podamos, apoyaremos el ministerio que sigue en pie en México. Queda la hermana Nicolasa, queda el hermano Martín, quedan sus hijas, y espero que Dios pueda poner en nuestras manos lo que necesitamos para que ellos puedan seguir en pie. Nosotros no le mendigamos a nadie, pero yo creo que cuando la gente tiene sentido, tiene ojos espirituales, puede apoyar los ministerios para que el ministro pueda estar en pie. Así como Jesús de Nazaret dio su vida por el mundo, la gente no quiere entender nunca que nosotros morimos de disfrutar el mundo para dedicarle la vida a las personas que nos oyen. Preferimos alimentarlos bien espiritualmente para que estén fuertes, convencidos, seguros y tengan éxito. Pero nosotros paulatinamente, internamente vamos muriendo, pero también necesitamos del afecto, del respaldo de toda persona que recibe el Evangelio. Yo no soy un mendigo, tampoco un pidión, pero sí como ministro exhorto hoy a la iglesia que preste bien atención a los que les gusta comer buenos mensajes, que apoyen a los ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros no dependemos de los gobiernos, nosotros no hacemos política, nosotros no dependemos de ningún ser humano lambiéndole, perdóneme la expresión, lambiéndole la chaqueta. Nosotros no tocamos puertas, ni vendemos comida, ni vendemos absolutamente nada para tener recursos para nosotros poder estar en pie y manejar el ministro. Dependemos de lo que Dios ponga en el corazón de los entendidos, de las personas que no son miserables con la obra, con las personas que entienden, que saben que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. A él, a su esposa, a las hijas, a su familia, mucha fuerza, que en breve veremos la gloria del Señor en la tierra, la manifestación de Cristo a través del poder del Evangelio de la Gracia. Las amo, hermana Nicolasa, y a Lisbeth, a Lisette, y a la hermana de ella, y a la hermana
también a la hermana de Antonio, que cantó un bolero ayer, estuvo cantando un bolero a él. Fuerza, ánimo y vamos para adelante y cuenten con lo que yo pueda verdaderamente ayudarlos, lo haré con agrado. También a Martín le abro mi corazón. Pastor, usted sabe que lo amo, yo sabía que usted estaba viendo y escuchando las enseñanzas del Ministerio Internacional Monumento de Fe. No estamos solos, en breve vamos a ver verdaderamente a la simiente reunida para la gloria del Señor. Bendecidos con toda bendición. Hoy quiero compartir, a pesar del dolor que siento, porque ayer no tenía verdaderamente ánimos absolutamente de nada. Pero entendí que Antonio regresó al origen de su partida. Regresó al origen de su partida y bueno, hay razones que no me interesa o no puedo exponerlo. Sacamos un material del significado de la muerte. Son como 12 páginas, sí, más o menos. Y vamos a mandarla a imprimir para enviarla a las personas que la pidan, que manden el correo y nosotros les enviamos el significado de la muerte, verdaderamente la muerte física. Vamos a conocer, porque son cosas que la gente no conoce. Entonces Dios nos dio el privilegio a nosotros de ahondar en la palabra para traerle aliento a la familia, para darle fuerza de saber que el ser, pues dejamos de verlo en la carne ya aquí en la tierra, pero él ya está, el espíritu de él ya regresa al Creador, que fue el que lo dio, a la imagen y semejanza de él. Y ya él pasa a estar en la nube de testigos, viéndonos correr a nosotros, viendo correr a todos los que verdaderamente hablamos del Evangelio del Cristo resucitado. Bendecidos, vamos a darle un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana y muchas gracias por todo. Saludos a todos los pastores y a todos los hermanos que ya están conectados. Lástima el miércoles, pero ya la enseñanza quedó colgada. Digo yo, o pienso, que el veneno del aparecido tiene que siempre aparecer en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Siempre que vamos a abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad, se presentan dificultades por estos medios. Más que todo el miércoles. ¿Tú crees que si el ministerio tuviera las finanzas, no necesitaríamos de ellos? Necesitaríamos de tener un solo cable para nosotros poder salir con cámara grande al aire. No necesitaríamos de pagar tantas gigas, sino que tendríamos nosotros mismos nuestro canal a través de la fibra óptica. Tener un canal es tener un cable de fibra óptica. Desafortunadamente el ministerio no tiene el dinero para comprarlo, para poder nosotros salir. Pero bueno, Dios es grande y Él es poderoso. De todas maneras, ya colgaron la enseñanza, que era lo más importante, y ahí queda colgada para que cada persona que esté interesada en crecer, la estudie detenidamente. Hoy envío un saludo a María y a Bobby. Le voy a pedir a ella que en estos días prepare un buen mensaje de unos 4 o 5 minutos para que se dirija a la iglesia, no solamente a la de Tuluá, sino para que salude a todos los pastores y a todos los que nos ven en el mundo entero. Le encomiendo, mami, que saque ellos 5 minutos para que usted se dirija y la conozcan a nivel mundial. Cómo Dios
los ha llevado a un crecimiento espiritual y cómo ustedes pueden discernir y entender el mensaje y hacer una diferencia en lo que es espiritual y en lo que es material. Ahí le queda la tarea. Los declaro muy bendecidos a usted, a todos, al hermano Enrique Zambrano, hombre humilde, sencillo en el Ecuador, a la hermana Sandra en Costa Rica, también a todos y cada uno de los que nos ven en Cuba, a María Elena en México, a todos, a Machevi, al pastor Leonardo, a los de Medellín, a los de la ciudad de Pereira, que en breve Dios nos va a permitir reunirnos y mirar hacia dónde verdaderamente vamos a tirar la palabra, porque sé que en Pereira hay mucha gente que ya no se reúne, gente que es prácticamente como predestinada, pero está a la expectativa de lo que Dios haga, no de lo que el hombre quiera hacer. A todos en la ciudad de Cali, en Barranquilla, en Cartagena, a Wilson, te amo mucho Wilson, para adelante, a cada uno de los que nos ven por este medio, los declaro muy bendecidos. Al pastor Jorge Sánchez, muchas gracias pastor por su saludo y por el apoyo verdaderamente al ministerio. Yo sé que usted cada domingo ve las enseñanzas y espero que un día nos sentemos, podamos estar en Cali, sentarnos a interactuar, usted y yo, de una manera bien especial. Al pastor Vittorio García Barbón y a su señora esposa, bendecidos con toda bendición, que siempre están al tanto de la palabra. Como soy alumno de ellos, gracias a Dios, que ese es mi gran honor, que no los defraudé nunca, que a pesar de, estoy en pie, declarando que en Cristo he nacido para vencer, que en Cristo soy más que vencedor. Hoy quiero compartir con ustedes la trompeta de Dios, que es la palabra. La trompeta de Dios, que es la palabra. Y voy a invitar a los que abran la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Corintios 14, 1 Corintios. Dejando que el Espíritu de Dios me use. También saludo al pastor Guerrero, a Juan Castro, a Melkin Arias, Elgi, al pastor Cañavera en Venezuela, a Delgi, Yeldi Orozco, bendecida con toda bendición, mujer de Dios. Richa Cuartas, saludos. Estás muy barbado, regálame un poquitico de esa barba para mí. Saludos a todos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5 o al 6. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oído, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera, oído, que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más
que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si nadie va a entender. Si no, les hablaré con revelación, con ciencia, conocimiento, o con profecía, o con doctrina. Permítame un momentico que se me cayó este papel. Dice, es una notica que tengo yo aquí. Ok. Lastimosamente, hoy en día, la iglesia que toda la vida, 2600 años, ha hablado de la palabra de Dios, hablando de Jesús y de Jesucristo, porque no entienden. La iglesia no tiene 5 ingredientes que te los voy a dar y paulatinamente vamos a desarrollar los 5 ingredientes que le faltan a la iglesia para verdaderamente ser iglesia espiritual. Mientras esto no esté, es una iglesia natural. Primero, la iglesia no tiene edificación para el hombre interior. Nunca se puede con lo natural edificar lo espiritual. Lo natural es lo natural y lo espiritual es lo espiritual. Por eso usted ve a la gente que mete fuerzas, que mete mollero, como dice la palabra, para tratar de alcanzar algo, que se envejecen de una manera vertiginosa, atrasados, idos completamente, porque los que le enseñan a ellos también viven en la misma situación, en tinieblas. Por eso no pueden edificar a la persona espiritualmente. Cuando una persona es edificada espiritualmente, aprende a depender y a obedecer la palabra, porque la palabra es Dios. Segundo, la iglesia no sabe exhortar, menos sabe consolar, porque ha confundido la consolación con lástima. La exhortación no es gritar o hacerle pasar vergüenza a una persona. Para ello se requiere lo espiritual para que la persona pueda entender que no ha hecho absolutamente nada dentro del cuerpo. Tercero, la iglesia no tiene revelación. Por eso es que operan en la fuerza, tratando de buscar, de alcanzar, de entender, pero lo que le ha dicho un hombre, no lo que le ha dicho Dios. Esto muestra que la iglesia hasta el día de hoy está muerta en el espíritu. Se arrimó una persona en la mañana en el centro, estaba yo pagando unos recibos. Y me dice, ¿qué hubo, pastor? ¿Cómo está? Yo le dije, cada día más joven, más entero y más sabio. ¿Y tú? Ahí llevándola. Ese es el dicho de la persona natural. Y se paró a hacerme varias preguntas. ¿Qué preparativos hay para la Semana Santa?
Le dije, ¿cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio? Me dijo, 38 años. ¿Y en 38 años nunca te han enseñado que Semana Santa no existe? ¿Nunca te han enseñado que el sistema religioso es asesino y mentiroso? ¿Y por qué? Porque en diciembre les nace el niño Jesús. Y a los 3 meses en abril lo mata, 4 meses. Asesinos. Así han asesinado la mente del ser humano, quitándole verdaderamente la realidad. Nosotros lo que celebramos es Pascua. Pascua no es una religiosidad. Pascua es una expresión de libertad que nosotros tenemos en Cristo, no libertinaje. Yo no sabía, no, y es que muchas cosas no sabes, por eso ayunás, por eso vigilás, por eso estás lambiéndole el zapato siempre al hombre, mas nunca le has besado verdaderamente los pies a Jesús de Nazaret. Bueno, pastor, chau, salió, le levantaron las orejas así, salió y se fue. Estaba yo en Servipagos, Cuarto, la iglesia no tiene conocimiento espiritual, por eso obra, por eso suda. Quinto, la iglesia no sabe qué es profecía. Ellos lo que tienen es un poco de adivinos. La iglesia tiene un velo que los tiene ciegos, y ese es la ley, puesta porque leen y nunca entienden, jamás entienden. Dice, oído, la palabra revelación quiere decir descubrimiento o manifestación de algo que estaba en secreto o oculto, algo desconocido. Esa es la palabra revelación. Es la manifestación de Dios a través de su palabra a los hombres y a las personas que están dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la revelación. Por eso es que cuando uno lee, tiene que saber expresar, interpretar. Por ejemplo, en primera carta de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo cómo tiene que ser su comportamiento, su actitud, su personalidad, su carácter. Como él era hijo, necesitaba verdaderamente que él fuera edificado para que le hablara a la iglesia. Y esta carta fue escrita en el año 61. Y Pablo le dice, después de que quede esta carta escrita, van a venir ciertas dificultades, problemas para la iglesia. ¿Y cuáles son? Son estos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí en el libro de Juan, voy a estar leyéndote un texto y leyéndote otro. Ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Ya está en la tierra el Espíritu de verdad, que es el Evangelio de la gracia. Que es el Evangelio de la gracia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los dará a saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo. Dice el Espíritu claramente, no el hombre. Claro, si el hombre es netamente espiritual, entiende, comprende que él no es el que está interpretando, que quien interpreta en él es la persona que está levantada. Porque uno tiene que tener ojos espirituales para poder ver, interpretar y enseñar. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, bien claro, acá Jesús les está diciendo, cuando distingan, sepan, conozcan, vean, entiendan, comprendan, si es que ustedes tienen vida espiritual. Si ustedes tienen vida espiritual, tienen que distinguir dónde está el espíritu de verdad y dónde está el espíritu de mentira. Pues Pablo, que es el perito arquitecto, le dice a la iglesia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera, punto y coma. Quiere decir que hay muchas maneras de engañar a la gente. Pero una persona que engañe a una persona que está en Cristo, se muere en vida, tarde que temprano. Muchas veces la gente por la inocencia, por la formalidad, accede a determinadas cosas, creyendo que la persona viene con una buena intención, cuando es un lobo rapaz. Y eso es lo que estaba diciéndole Jesús allá a los discípulos o a la gente de ese entonces. Que ellos aprendan a distinguir cuál es el espíritu de verdad. Y aquí Pablo dice, nadie les engañe de ninguna manera, que quiere decir, hay muchas maneras donde a ustedes los pueden engañar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y se manifiesta el hombre de qué? El hombre de pecado está en el púlpito, que todo le llama pecado. Pecado y pecado y pecado, y el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Nosotros no hacemos culto, nosotros hacemos reunión. Porque en la reunión de los dioses está Él. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios la persona, porque esto no es el templo de Dios, esto es una estructura física. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aparentando. No es el saco, no es la corbata, no es el hablado fino. Es la interpretación que yo pueda crecer interiormente. Amarrar lo que es espiritual para mi conveniencia, para la conveniencia de los que me rodean. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela pastorado, ministerio, buena obra desea.
buena obra desea. Pero es necesario que el pastor, ministro, sea irreprensible, marido de una sola mujer. En lo físico, en lo espiritual la iglesia de Cristo. Por ejemplo, yo y Amparo tenemos 48 años de casados. Pero no es para que la gente nos admire. Como dice la gente de Buenaventura, ustedes los admiran y yo los albeo. No, el objetivo es la fidelidad, porque para permanecer tantos años con una relación es porque hay entendimiento, hay comprensión, hay anhelos, hay deseos y hay propósitos. Que vienen solamente de parte del Creador. Por eso dice, pero es necesario que el pastor o el predicador o el ministro sea marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio, despierto, no borracho de religión, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿A través de qué? De la vida del Espíritu, del crecimiento, del desarrollo, de la madurez, de la importancia que la persona le da a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estos días, vendrán burladores, andando según sus propios conocimientos corrompidos. Como la señora que trajo Byron, fingió mientras se le daba una cartilla y no volvió, porque traía su conocimiento corrompido, su costumbre, su ley. Persona natural, la persona espiritual, es la que dice, espérate, si el pastor sale por Facebook, voy a prestarle bien atención a la palabra que le enseña, para cuando tome yo la determinación de congregarme, permanezca y entienda yo el lenguaje de él. Pero una persona que viene estripada a los sentidos, con un velo, ciega, y escucha esta palabra, se espanta. Porque el Evangelio de la gracia no es para todo el mundo. El Evangelio de la gracia es para gente inscrita en el libro del Cordero de Dios. Porque la gente inscrita en el Cordero de Dios obedece. La que no está inscrita no obedece. Ella oye, pero nunca escucha con el acoe. Si oye, si escucha con el acoe, obedece, actúa, hace el consejo de la palabra. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos estos días vendrán, postreros días vendrán burladores, andando según sus propios conocimientos corrompidos, que es la concupiscencia. Concupiscencia, conocimiento corrompido. Oído. Por eso los ministros de la gracia, sus vestiduras deben de ser celestial. No es el saco,
El saco es para hacer una presentación, no para que lo admiren. La corbata es como para una presentación, no para que a uno le digan, muchacho, te pareces a Jesús de Nazaret con esa barba. No. Las vestiduras de los ministros competentes de un nuevo pacto y de toda persona que esté en el Evangelio del Cristo resucitado, que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. Sus vestiduras deben de ser celestiales. Ningún ministro tiene por qué tener vestiduras naturales. Me refiero, lo mío debe de ser todo espiritual, nada natural. Si yo me voy a vestir con un ayuno, el ayuno me hace sudar, me hace sufrir, me consume. Si yo me voy a vestir con agua, el agua me moja y después me condena cuando cometa algún error. Porque el que me metió en agua me dijo, ya se fue el viejo hombre. Y vi pasar una muchacha por la calle Quinta, con sus caderas y todo era plástico. Y se me fueron los ojos. Y al rato está él. Perdóname, Señor, perdóname. Para eso es el bautismo en agua. Para la condenación de cada persona. El bautismo en la gracia es en el Espíritu. El vestuario de la Santa Cena y del vinito es una apariencia, es una hipocresía. Lo nuestro es espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, y el que de mí comiere la palabra, no volverá a tener ¿qué? Hambre espiritual. Hay que beber la copa del sufrimiento mientras uno alcanza la perfección. Porque en el sufrimiento se sabe verdaderamente quién es hijo y quién es hija. A nadie le gusta el sufrimiento. Y ahí se da cuenta la persona, si es o no es. Todo lo que la ley hace sudar a la persona. Y mientras la persona suda, no sirve para estar dentro del Evangelio. Ejemplo, Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, 17 y 18. Hablando del sacerdote. Hablando de un nuevo pacto, de un nuevo ministerio. A los que ministran o a los que van a ministrar tienen que hacer una diferencia, que sus vestuarios tienen que ser celestiales, no naturales. Versículo 17. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino fino. El lino no hace sudar a nadie. No llevarán sobre ellos cosa de lana. La lana sí hace sudar. Cuando ministran en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, oído, turbantes de lino tendrán sobre su cabeza, reposo, confianza, y calzoncillos de lino sobre sus lomos.
¿Sabe por qué? Porque con ellos no habrá alboroto. Por muy bonita que llegue la mujer, el lino trae frescura, reposo. Aprenda. Calzoncillos de lino sobre sus lomos. No ceñirá cosa que los haga ¿qué? ¿La obra hace sudar o no hace sudar? La obra hace sudar. Usted ve a un hombre que se para en un púlpito, compare a un hombre de gracia a un hombre de ley. Camina toda la tarima, primero porque es inseguro en hablar. Segundo, porque no tiene verdaderamente oído la capacidad de discernir. Trata de emborrachar o de impresionar a la gente caminando y a su nombre, gloria. ¿Y quién vive? ¿Y quién ha hecho? Acá, y a su nombre aplaudo. Y porque no tiene espiritualidad para enseñar. El traje que tiene no lo hace ministro. El reposo, la confianza, la convicción, la seguridad, el crecimiento en la vida, la personalidad de la persona dentro, perdóneme la redundancia, dentro del evangelio, dentro del reino, es que hace verdaderamente la persona ministro competente de un nuevo pacto. En este evangelio lo que perdura o lo que funciona es el reposo. Reposar no es echarse a dormir. Reposar no es vivir conforme. Reposar es creer, funcionar de acuerdo como está inscrito en el libro. Por ejemplo, Gálatas 5:1 dice, no lo abra. Está pues libres con la libertad con que Cristo te hizo libre. Ahí no habla de libertinaje, pero el Hijo sí tiene que entender que ya no hay nadie quien lo condene, porque quien murió, resucitó y se metió en él. Pagó el precio. Le dijo, yo no puedo estar fuera de ti, voy a pagar el precio. Le quitaron la carne, derramó sangre. Lo dejaron completamente hecho una llaga. Mataron todo el pecado tuyo. El que habías hecho y lo que ibas a cometer. Pagó. Dice Romanos que Él fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Porque en Cristo no hay condenación. En Cristo hay libertad. Lo que nosotros cometemos son errores. Y los errores nos traen consecuencia, dolor, tristeza. La iglesia natural que suda, que obra, que brinca, que habla en lenguas. Si supiera la gente que cuando yo esté en mi secreto adorándolo y adorándolo a Él, yo puedo hablar en lenguas y se me acabó el recurso. Posible que le acabe la palabra a la persona. Yo puedo hablar en lengua, rabayete, les orobro, shenkiti, amara, brangeles, encamorosi. Preteleon darabrazo, gracio tolo prosinquiti, amara bracentono. Adentro, Él me entiende, yo crezco en el Espíritu aunque yo no entienda nada. Pero es a Él en secreto, ¿para qué hablarlo en público? ¿Alguien puede interpretar lo que hablé? No. Para poder hablar en lenguas dentro de una congregación se necesita un intérprete. Muchas veces los intérpretes andan más mal que el que habla en lenguas. Y así dice el Señor, que el aguacate no se debe comer así. No, mentiras.
son adivinos. Romanos. La iglesia no tiene oído, la iglesia tiene celo, pero conforme a la carne, no conforme a la vida del Espíritu. Romanos, tremendo el tiempo, Padre mío santo. Abba, Padre. Romanos capítulo 10. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya nosotros, como te lo he dicho, o la humanidad entera es salva eternamente y para siempre. Ellos no tienen que hacer ninguna obra para ser salvos. Porque eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Desafortunadamente el mundo nunca lo ha querido a Él. Que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nosotros somos salvos eternamente. Pastor, entonces, ¿para qué nos congregamos? Para salvar esta mente. Donde está el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Donde está almacenada la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, el rencor, el odio, la venganza, etcétera, etcétera y etcétera. Esa es la que hay que salvar. Esa es. Versículo 2. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Eso es lo que hace la religión. Me imagino que esa señora fue y contó que estuvo en la iglesia de Monumento de Fe que pastorea el pastor Denis, habla de la gracia. Y que el pastor dice que el diablo no existe, que el bautismo no existe, no sirve para nada, que esa santa cena es una porquería. Bueno, y eso es cierto. Y allá le dijeron, usted fue al infierno. Entonces cuando le dijeron infierno, le cogió tembladera y tal vez se orinó sentada, porque le estaba hablando una religiosa que tiene un velo y tiene un celo, pero según la carne. No se sientan a estudiar para hacer una diferencia si es verdad o no es verdad lo que se le está enseñando a la persona. Y así, ¿por causa de qué? De no estar edificada. Quien la persona debe edificarle es la persona que lo trae. Es así cuando ella llega full. Y eso es lo que dice Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios, quien murió fue Jesús de Nazaret, pagó el precio, nos hizo libres verdaderamente con una sola ofrenda, perfectos eternamente y para siempre. ¿No entienden? Porque ignorando la justicia de Dios no era el hombre. Dios no condena a nadie. Dios ama al mundo entero. ¿Sí o no? Por eso es que Él es Dios. La que odia es la persona. Eso sí odia. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y ese es el problema. Que para que una persona crea, tiene que funcionar, tiene que poner en práctica lo que recibe. Una persona no puede cogerla y llevarla a la olla pitadora la palabra. Oyó y a la olla pitadora y a dormir. No. No. La iglesia desafortunadamente está en esclavitud hasta el día de hoy. Esclava por el hombre. Ahí en el libro de Gálatas,
capítulo 4. Versículo 19. Pablo le dice a la iglesia en Galacia, hijitos míos, creía que eran verdaderamente hijos, como uno que le enseña a una persona, a 2, a 3 o a 4, uno los considera hijos. Pero en el desarrollo del tiempo va conociendo a la persona que no es hijo, que es simplemente un simpatizante del Evangelio, que le gusta la prédica, pero no hace caso por su comportamiento negativo, por su actitud negativa, por su comportamiento pésimo dentro del cuerpo. Entonces Pablo se dirige a ellos, el evangelio completo de la gracia. Ya les había hablado que ya había un sacrificio, ya ellos no tenían que hacer nada, ya tenían que disfrutar, reposar, estudiar, capacitarse, creer, funcionar dentro para ir formando a la nación o al pueblo donde ellos fueran. Les dice, hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto. He regresado para formar a Cristo en ustedes. Y estaré ahí hasta que Cristo sea formado. Cuando una persona tiene la palabra, ahondado, tiene la palabra, crece, obedece, va creciendo en la vida del Espíritu. Uno va viendo que es hijo. Y quien confirma que es hijo es Dios. Como en el caso mío, Jesús de Nazaret ya no está. Y estoy yo declarando la palabra y me dice, hoy digo yo que tú eres mi hijo. Ahí entendí yo como cuando él me dijo bien claro, que le pregunté cuál era mi carrera para yo poder estar dentro del Evangelio y la gracia, y me dijo, tu carrera es abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad. Y tu galardón es este y este y este, y listo. Entendí que no era necesario que yo tuviera iglesia o congregación. Entendí rápido que yo puedo hablar el Evangelio por estos medios y llegar a todo lugar y en el momento preciso que Él estipuló para nosotros, nos reúne. Por eso es que Él es Dios. Pablo le dice a la iglesia, quisiera estar con vosotros, estaba disgustado, estaba bravo, estaba enojado. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lo mismo puede decir uno de una persona que no funciona dentro del cuerpo. Si es que la persona no entiende, no comprende o no es. Tres dice, decidme, los que queréis trabajar, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ya no te la expuse, que la ley es una maldición por donde tú la veas, que obra que tú hagas, estás leudando el Evangelio, que cualquier cosa que tú hagas en fuerza, en costumbres antiguas, estás leudando el Evangelio. Este nuevo pacto necesita personas que crezcan en la vida del Espíritu, que aprendan a hablar con su Creador,
Que no lleguen a llorar ahí porque como que si él estuviera enfermo o se iba a morir. Que lleguen y expresen la palabra y le digan, tu palabra dice, has abierto mis ojos del conocimiento, por eso puedo expresar hoy la palabra, que tú sos mi fuerza, que tú sos la razón de mi vivir, que es por ti que yo vivo. Crezco cada día más hacia el conocimiento que me es revelado, que es enseñado por la palabra. Se me han abierto los ojos del entendimiento, tengo la unción crecida, por eso quise venir a ti para pedirte la dirección, para que mi salir sea bendecido y mi entrada también, y en todo lo que yo haga pueda prosperar. ¿Querés regresar a la ley? La ley es una maldición. Tú regresas a la ley, regresas al vómito, como el perro cuando vomita. Vomita y regresa y se come el vómito nuevamente. Eso es la ley. Si tú saliste del sistema religioso, decidme ahora. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Oído, pero el de la esclava nació según la carne, deseo, pasión, mas el de la libre por la promesa, Isaac. Lo cual es una alegoría. Estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la ley, violencia agresiva. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. Libre, libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esclavos. Enojado, disgustado Pablo. Romanos, 1 Corintios, capítulo 4, vamos a ir rapidito porque me acabó el tiempo. Capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios. Dice Pablo a la iglesia, porque aunque tengas 10,000 maestros, oído, escuche y retenga, usted pastor que me ve, usted amado hermano, aunque tenga 10,000 ayos que son maestros, instructores, en Cristo no hay sino uno. Y ese es Dios, el Espíritu de Dios en la persona. En Cristo no tendrás muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Es lo mismo. La tarea que hizo Pablo es la tarea que nosotros hacemos. Nosotros engendramos a la gente, la metemos para que disfrute y viva del Evangelio. Cuando la gente no avanza en el Evangelio es porque no es. Así es sencillo. Así es sencillo, no es. Y si es, tiene que enmendar su error, el tiempo que se ha perdido. Porque el Evangelio no es para que la gente viva mal. El Evangelio del Cristo resucitado, por eso Él dijo bien claro, me ha hecho pobre para que ustedes sean enriquecidos en todo. ¿Dice o no dice la palabra?
¿Por qué la gente que tiene la gracia tiene que vivir con un bar de necesidades y angustias? Que no han creído. No se han procurado a crecer en la vida del Espíritu. Simplemente es una fachada. El vestuario no hace a la persona. La actitud, el comportamiento, el hablar, la función, la obediencia, hace al Hijo. El resto no. Santiago capítulo 1. Esto es lo que se llama interpretar. Para interpretar yo no tengo que hacer 50,000 carreras. No es malo estudiar, prepararse, alcanzar el conocimiento bueno. Para interpretar lo que yo necesito es crecer en la vida en el Espíritu, para que Él hable cuando yo hablo. Porque quien habla es Él. Por eso toda persona, allá bien claro dice, que toda persona tiene que dar cuenta por la palabra que oye delante del Creador. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de la gracia del Cristo resucitado. En el evangelio de la verdad, oído, escucho y retenga, no se necesita hacer obra. Lo que se necesita es obedecer y crecer. Crecer y crecer y crecer en la vida del Espíritu. Cuando yo veo una persona que pasa de 1, 2, 3 años y la persona es igual, a mi esposa le he dicho y a las hijas, imposible. Que le gusta la palabra, pero no camina de acuerdo a lo que oye. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso es que hablamos verdad. Para que seamos, ¿qué? Primicias de su creación, de sus criaturas. Por eso siempre que a mí me preguntan, nosotros somos las primicias de Dios. Nosotros a nadie engañamos. A nadie, absolutamente a nadie engañamos. Yo no ando con tapujos ni nada, no. Yo no ando por ahí haciendo las cosas, no. Capacidad de entender porque no han crecido en la vida en el Espíritu. Se escandalizan. ¡Ah! Nacimos de la verdad. Por eso nosotros no hacemos rudimento. Por eso aprendimos a declarar. Por eso entendimos que a Jesús de Nazaret se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo o de Jesús de Nazaret, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor dueño absoluto de todo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, oído,
Él es Dios mismo, es la unción, es la palabra. Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey eterno. Jesucristo es el primero y el último. A mí no me venga con el cuento de que usted está hablando gracia y me va a meter a Jesús otra vez. No. A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús fue el que quedó colgado en el madero. Pagó el precio por toda la humanidad. Le quitaron su piel, pagó mis pecados, quitó mi condenación, quitó mi pobreza, quitó todo y me hizo un hombre perfecto, nacido por la palabra de verdad. ¿Para quién? Para Dios. Dice en Romanos capítulo 4, voy terminando. Perdone que yo utilice tanto la palabra. Romanos capítulo 4. El hombre ni corto ni perezoso, cuando Sara le dijo, si yo no te puedo dar hijos, ahí está la esclava esa. Uy, y el hombre dijo, ¿verdad, Sara? No jodas, ¿verdad? ¿En serio? Ya tenía un pie Abraham allá, decime para correr. Y ahí nació Ismael. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado? Ese es el problema, que la gente hoy en día no cree. Aunque se le esté diciendo y se le esté mostrando, la persona no cree. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso es que ayunan, porque mantienen endeudados, porque mantienen en pecado, porque esto y esto. Le dije yo al Señor así, me gusta ser expresivo en mi declaración con Él en las noches o en las mañanas. Cuando el Espíritu está ahí, primero ora mi esposa y después empiezo yo a ser expresivo. Y le decía yo a él, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo haces. Si tú me guardaste a mí en los lomos de mi padre por tantos años, no permitiste que mi esperma se fuera a un sifón o a la basura. Me preservaste. Tal vez ese viejo sinvergüenza que me engendró a mí utilizó varias mujeres y tú me tiraste para el rinconcito a mí para que pasaran las otras y yo llegar ahí. Y cuando encontró a esa morochita, se enamoró de ella. Naciera en esa mujer tan hermosa, pero franca y honesta, humilde, y me trajiste al mundo y me permitiste conocer las tinieblas, el trago, el fútbol, las mujeres, el cigarro, las amistades y todo eso. Y cuando me llamaste, nada de eso me hizo falta. Primer año sí, pero de ahí para adelante empecé a entender
La hipocresía, la mentira, el adulterio, la carnalidad, el engaño, todo. Y me sacaste de ahí, me trajiste a este evangelio. ¿Y tú vas a tener ahí con unos 4 cabezones para consumirme? Pues déjame decirte, el día que tú me vas a llevar a otra ciudad, a otra nación, a otro pueblo, sé que tú vas a meter lo que me prometiste en Deuteronomio, lo mejor del trigo, en lo que tú nos das. Y si tú vas a meter a esa gente, yo no la voy a mandar a que ellos hablen de ti, sino que les voy a hablar a ellos para que ellos tomen la iniciativa de ir a alborotar y llevar paz y reposo a los pueblos y a la ciudad. Si ese pueblo no es el que vas a colocar ahí, no me vayas a consumir como me estás consumiendo aquí en Tuluá. ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué pecado tengo yo si todos te los llevaste? ¿Cuál es la razón de que yo no pueda ver la grandeza o el poder tuyo aquí en esta ciudad tan obstinada, tan llena de mentira, religiosidad? Pues te voy a contar que hay varias iglesias que quieren que nosotros salgamos de aquí a la ciudad, que se la pasan ayunando y vigilando. Pero eso no, Dios no oye eso. Es la soberbia de ellos. Le dije, así como me prometiste en Isaías, que mis hijos y mis hijas vienen de lejos, traídos en brazos, esa es la gente de estatura que yo quiero, que no tenga que pedirles nada, que ellos cuando lleguen a sembrar pongan por su voluntad y por el conocimiento de la palabra que han recibido, porque ya traen la orden tuya. Porque tú no me has puesto a mí como mendigo, yo soy un rey, soy sacerdote. Eso es lo que soy dentro de tu reino que me has dado. Si tú no vas a exaltarme, esperaré el tiempo, pero eso sí, hasta que sea transformado mi cuerpo, porque yo no voy a ver muerte. En Cristo nací para vencer y en Cristo yo soy más que vencedor. Y tú prometiste que los que estamos inscritos en el libro del Cordero de Dios tenemos vida y vida eterna. Tu palabra dice bien claro que el que guarda tu palabra no verá muerte. Nosotros hemos guardado la palabra y nosotros no vamos a ver muerte física. Queremos la transformación del cuerpo. De esa manera es que yo me le expreso a Él. Cuando lloro es porque ya siento la presencia del Espíritu en mi vida. De resto no. Dice bien claro, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso es que ellos agradan al hombre. Por eso es que hacen obras endeudados, llenos, condenadas de pecado, pecado. El 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Aló? Eso es. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Y ese es el problema de la humanidad, que oye y oye la palabra y nunca le han creído a Dios. Por eso viven mal. Por eso siguen atrasados. Ahora que Dios está abriendo las puertas a nivel mundial de todos estos pastores, que ellos no se preocupen, que difundan, que eso me llena de alegría a mí, que difundan, que hablen la palabra, porque sé que el tiempo verdaderamente llegó para que la gloria del Señor sea manifestada. Termino con esto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no somos esclavos
Somos hijos de la libre. Hijos de la libre. Los esclavos son ciegos. Los esclavos sudan. Los esclavos son sordos. Los esclavos están flacos espiritualmente. Los esclavos son tarados. Los esclavos son chismosos. Los esclavos están llenos de ira y de miseria. Son calumniadores y tienen una ceguera espiritual porque Dios mismo los colocó. Pero nosotros estamos en Cristo. Nosotros crecemos en la vida espiritual para la gloria del Dios eterno. Amén. Por eso esta es la trompeta de Dios. Suena templada. No desafina.